El día de ayer volví a presentar la iniciativa que reforma el artículo 21 y 73 de nuestra Constitución con el propósito de que se atienda una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicada el 25 de noviembre del 2021, en el caso de Digna Ochoa y familiares contra el Estado mexicano. En ella se resolvió que nuestro país debe elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales, como órganos especializados, imparciales y con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica de gestión, dando como plazo 2 años a partir de la notificación de esta sentencia de la Corte Interamericana. Cabe señalar que esta iniciativa la había presentado el 15 de marzo del 2022, siendo turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, mismas que dictaminó en negativo el 12 de octubre del 2022. En su 11ª reunión, bajo el argumento de que no es necesario reformar el párrafo primero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la Fiscalía General de la República ya goza con personas peritas que integran los servicios periciales, quienes en ejercicio de su encargo tienen libertad y autonomía técnica. Hay 7 entidades federativas que sus fiscalías generales carecen de dichas características, y también pues vamos a observar que igualmente debemos hacer el señalamiento que en la ley de la Fiscalía General de la República vigente se limita la autonomía de los servicios periciales y establece expresamente que actuarán bajo la autoridad, conducción y mandato de la persona agente del Ministerio Público. Entonces, por lo cual no existe ninguna autonomía más que la técnica. No vemos ninguna autonomía más que la técnica fuera de la política y fuera de la presupuestal. Es por ello que la sentencia de la Corte señala que esta carencia del sistema penal mexicano, el de que los servicios periciales no cuenten con la autonomía e independencia necesaria para garantizar que sus determinaciones no sean influidas por persona alguna. Tal y como lo dice la sentencia, debemos hacer las adecuaciones normativas y administrativas necesarias para que los servicios periciales sean independientes de las fiscalías estatales y federal, y que se garantice normativamente que las pruebas periciales aportadas por las víctimas sean incorporadas a las investigaciones sin necesidad de validación o autorización del Ministerio Público. Por ello, desde aquí exhortamos al presidente, así como a las y los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, a elaborar un dictamen que atienda el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me di a la tarea de responder se atiendan las sentencias, y tengo la respuesta de 7 de las sentencias que mandaron las diversas cortes, entre ellas la Corte Interamericana. Hay una que está en curso actualmente con la Comisión de Educación, pero esta me parece absolutamente alarmante, que una vez más en puntos constitucionales el partido mayoritario haya negado lo que está indicándonos que se atienda en la sentencia de la Comisión de Atención, en la Comisión Interamericana, porque es de su obligatoriedad crear la instancia autónoma de los peritajes y que no queden subordinados una vez más a las instancias en el poder en este momento, porque definitivamente no tienen autonomía, ni ninguno de los discursos técnicos tendría libertad ni autoridad para que nos permitan tener una actuación fidedigna sobre los resultados de estos peritajes. Y gracias al diputado que hace la observación, cómo volvimos a integrar y volvimos a iniciar que esta iniciativa se pusiera otra vez a discusión en esta comisión. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy impactado el día que vi el proyecto de dictamen, un proyecto de dictamen para desechar
Es decir, un proyecto de dictamen donde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le decía a la Corte Interamericana: no me importan tus sentencias. Prácticamente ese era el mensaje de Morena. Tuvo a bien la diputada Sodi retirarla en ese momento para lograr un mayor consenso, generar la presión social y lograr que salga adelante. ¿De dónde viene esta historia? En el año 2001 fue asesinada la activista de derechos humanos Digno Ochoa, del Centro de Derechos Humanos PRO, Agustín PRO. Hubo en un primer momento 3 periciales: los peritos que analizaron la escena de crimen, los forenses y una prueba de otra área de la Procuraduría en ese entonces. Las 3 decían cosas diferentes. En una hablaban de una sola herida de bala, que aparentemente había sido un suicidio. La segunda hablaba de 2 lesiones de bala, una en el muslo con entrada y salida y otra en la sien sin herida de salida y un hematoma en el muslo. Y se descubrió que realmente esas pruebas periciales eran fabricadas siguiendo los prejuicios y la línea de investigación que previamente había dado la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía, Procuraduría en esa época, primero llegaba a una conclusión y posteriormente trataba de armar un proceso a modo para que se ajustara a la conclusión que ellos querían. Es por eso que la Corte Interamericana, después del proceso agotado por los familiares de Digno Ochoa, condenó al Estado mexicano, entre otras cosas, a realizar esta reforma constitucional en estos términos, y leo, dice: una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna. Es decir, el argumento de la Comisión de Puntos Constitucionales es que, como en la ley orgánica de la Fiscalía ya se dice que las personas peritas gozarán de autonomía, ya no debía tener materia. Pero ojo, ¿de qué te sirve que se diga que las personas peritas gozan de autonomía si son dependientes laboralmente del Ministerio Público? ¿Cómo van a ser autónomos si están subordinados jerárquicamente a la Fiscalía? ¿Cómo van a ser autónomos si su sueldo y su permanencia en la dependencia depende de su superior jerárquico? Por eso la Corte habla de un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para que haya plena imparcialidad y nunca más vuelva a haber vergonzantes investigaciones a modo que nos dejen en desamparo, o peor aún, que creen falsos culpables siguiendo una agenda política. Por eso me da muchísimo gusto que la diputada Sodi haya vuelto a presentar esta iniciativa y que sepa que las fuerzas políticas que sí defendemos los derechos humanos y las sentencias de las instancias internacionales la vamos a apoyar hasta el final. Ok, nada más para ya cerrar y acabar, nos preocupa también grandemente que el partido mayoritario y también la bancada mayoritaria siempre estén haciendo el ejercicio de no respeto al Estado de Derecho, no respeto a las sentencias de las Cortes. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias.